Bienvenidas y bienvenidos, soy Esther y esto es Vivir de la Psicología Ética, Práctica y Sostenible, un proyecto de Mundo Psicólogos Pro. Aquí hablaremos de algo que casi nunca te enseñan en la facultad, cómo sostener una consulta de manera real. En cada episodio ponemos el foco en retos concretos que implica ejercer la psicología más allá de la teoría. Este proyecto nace con una intención clara: ordenar dudas que muchos profesionales viven en silencio, hablar de dinero sin culpa, hablar de límites sin sentir que dejamos de ser empáticos o empáticas y hablar de tecnología sin miedo. Y legitimar que vivir de la psicología también es una responsabilidad profesional. Si estás ejerciendo por primera vez o si tienes una consulta ya más consolidada pero nadie te explicó cómo hacer esto, este espacio es para ti. Los primeros meses están marcados por la incertidumbre, por demostrar que sabes y por el miedo a no ser suficientemente bueno o buena. Y la tentación de decir que sí a todo para que la consulta funcione. Hoy queremos hablar de cómo empezar sin agotarte antes de consolidarte como profesional. Y para ello nos acompaña Carlos Postigo, psicólogo consolidado con más de 25 de años en la profesión y parte de la red profesional de Mundo Psicólogos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Esther. Es un placer estar aquí empezando esta serie, ¿no? Totalmente. El placer es nuestro, Carlos. Carlos, en los inicios, cuando empezáis como profesionales, ¿no?, de la psicología, suele parecer una sensación un poco como de voy improvisando, tengo el título y bueno, voy un poco a ver cómo voy fluyendo un poco en la profesión, ¿no? ¿Por qué sale esta sensación de improvisar? A ver, por un lado, no se nos prepara, ¿no? Ya desde que salimos con nuestros estudios, no se nos prepara pues, con un conocimiento para poder afrontar lo que es luego la realidad de la profesión. Porque tenemos esa idea de yo acabo los estudios, tengo el máster, tengo el título, y aquí me voy a quedar a recibir a que vengan los pacientes porque, oye, yo he invertido mucho tiempo, he invertido mucho esfuerzo, he invertido Exacto. dinero también. Y claro, ahora, pues lógicamente me tienen que venir los pacientes. ¿Qué sucede? Que no es así. Nos faltan herramientas para poder llegar a esos pacientes y nosotros para darnos también a conocer y que vengan esos pacientes. Totalmente, al final es una cuestión de ir creciendo e ir aprendiendo poco a poco. Carlos, también nos comentan muchos profesionales y es que al principio, cuando ellos empiezan su carrera, suele aparecer una sensación de que no tienen la respuesta clara y rápida a cuando están haciendo la terapia y que eso también les da un poco la sensación como de impostora de estaré fallando como profesional. ¿Cómo abordar esto? ¿Es normal sentir que a lo mejor en los primeros meses no estás teniendo, bueno, pues esa respuesta tan rápida que se espera o que tú crees que debes dar? Sí, es un poco esa misma autoexigencia, ¿no? O sea, yo ya estoy formado con esto, tengo como esa obligación de dar la respuesta correcta para no equivocarme. Tenemos mucho miedo a equivocarnos. Pero algo muy importante es aceptar que nos vamos a equivocar. Aceptar que, otra cosa además, que siempre vamos a tener que convivir con un pequeño síndrome del impostor. Total. Que esto no es ya, llevo 10 años en la profesión y ya soy experto, ya no tengo nada más que aprender. Es algo que te acompaña, ¿no? Totalmente, ya no me voy a equivocar más. De acuerdo. Totalmente, esto, además lo bonito en esta profesión es que es un aprendizaje continuo y hay que partir de ese punto de me voy a equivocar y me voy a hacer, porque el error me va a ayudar a aprender y a mejorar. Del error se aprende absolutamente. Totalmente. Muchas veces lo comento en terapia, ¿no? O sea, no es que el ser humano se equivoque, es algo implícito en nosotros. O sea, es que si no nos equivocamos, bueno, si pensamos que no nos estamos equivocando, ya nos estamos equivocando pensando eso. Y por otro lado, no estamos aprendiendo. Totalmente. Y puede ser que justamente al hilo de esto, de esta sensación de equivocación o incluso de este síndrome del impostor o la impostora, aceptemos casos, aceptemos precios y condiciones que no nos benefician y que por supuesto no nos consolidan profesionalmente, vamos a decir. Claro, esto que has dicho es muy interesante porque, claro, al principio digamos que somos más generalistas y como que tienes que recibir muchas veces casos que dependiendo, ¿no?, de la situación, pero sí quizá recibamos casos que, viéndolo desde otro punto de vista, también nos ayuden por dos motivos. ¿De acuerdo? Uno, para conocer casos diferentes
con los que nos sentimos incómodos, que eso nos va a incitar a aprender para poder manejar estos casos más complicados para nosotros. Y por otro lado también nos puede ayudar para ir especializándonos, viendo por qué campo nos podemos ir especializando. Totalmente. También, si es posible que tengas la idea clara, yo me quiero especializar en esto, perfecto, pero muchas veces sales, ¿no?, del máster y dices, sí, coges todo, pero no tienes claro en qué especializarte. El foco, ¿no? El foco, sí, en una especialidad. Y esto también es algo que nos ayuda. Al principio bien, cuando mejor cogemos todo, pues por eso mismo estamos cogiendo muchísima experiencia, pero luego es muy interesante, esto ya es otro tema también, ¿vale? el tema ya, aquí entramos con el tema empresa, ¿vale? De especializarte en algo, en un nicho concreto, porque eso además a la larga luego te va a hacer ser un referente. De acuerdo. ¿Vale? Totalmente. Y lo que estamos hablando en este capítulo, ¿no? Que al final es una forma de tú darte a conocer como el referente, como el experto, y es una forma de, digamos, darte más a conocer, efectivamente, y ser más conocido y tener más pacientes. Carlos, y luego nos vamos al otro extremo, ¿no? En el que aparece el silencio, las horas están de la agenda medio vacías, el teléfono no suena tanto como esperábamos. ¿Cómo podemos gestionar esto sin caer en la desesperación, justo de lo que hemos hablado antes, ¿no? De aceptar ciertas condiciones a cualquier precio. Claro que esa sensación es dura, pero por lo que hemos comentado también anteriormente, yo me quedo aquí, tengo mi título, tengo mi consulta y quiero que me venga gente. Y no me viene, sí, tengo un paciente, el amigo de mi prima y un vecino que tiene 15 años. La red conocida, ¿sí, no? Claro, sí, que eso es súper importante. Pero claro, ahí te puedes quedar esperando. Y lo que sí que quería transmitir, creo que es lo más importante, ¿vale? Quizá la idea principal, ¿no? Lo que es el movernos, lo que es la acción. O sea, lo más importante es moverte, ¿no? Lo más importante es moverte, mover el culo, hacer cosas, no el aquí me quedo, ¿vale? Y luego otra cosa, hacer cosas, pero no, que sí, que está muy bien el seguir formándonos en lo nuestro, que eso está genial, te vas especializando, tienes más conocimientos, pero también está muy bien el adquirir conocimientos de otras áreas, de otros campos. Que también te van a servir en tu carrera, ¿no? Imagino comunicación, marketing, todo lo que implica una empresa. Claro, y de ahí enlazamos con este tema de movernos, que tú has dicho perfectamente, marketing y comunicación. Esto es algo que cuando tú estás estudiando psicología, sí, sabes que es muy interesante la psicología del marketing, que sí, los colores, cómo influyen, que es algo muy anecdótico, que da muy bien, pero luego en el día a día... Como profesional. ¿Qué hacemos? Exactamente. O sea, sí, tengo un cuadro en mi consulta que es muy bonito y que inspira tranquilidad. No, o sea, la cuestión es, venga, sal hacia afuera, o sea, muévete. Hoy en día pues, tenemos una suerte tremenda, tenemos las redes sociales, internet, que eso es súper potente. O sea, sí, a lo mejor hay que vencer ese miedo. Esa barrera, ¿no? De salir. A la cámara. Exacto. El hablar, el exponerte. Porque, claro, nos sentimos muy a gusto con nuestra terapia, ¿no? Como trabajamos, tenemos muchos conocimientos. Pero, claro, luego exponte, pero que no tienes que hacer una charla ante 200 personas, que puedes ir a la biblioteca de tu barrio, a la biblioteca de tu pueblo y organizar una charla. Exacto. Claro, no es que va a venir poca gente, que vengan 3 personas, que vengan 2. Pero estás ganando 2 cosas. Por un lado, te estás dando a conocer y tú estás venciendo miedos tuyos y eso te va a ayudar a seguir avanzando a más. De pasar de una charla de 2 personas a poder llegar a más personas. Y al final esto también va un poco al hilo de yo creo que la profesión siempre se tiene que actualizar y hoy en día estamos en un mundo muy, muy técnico y muy tecnológico. Entonces creo que desde aquí también, Carlos, cómo incluir la tecnología en tu día a día, ¿no? Tú hablas de redes sociales, utilizarlas a nuestro favor, no como profesional, que a lo mejor hay a veces esa fricción a ciertos usos de ciertas tecnologías. Sí, no. A ver, que la tecnología ha llegado, está aquí. Claro, y la cuestión es, si nosotros somos esclavos de la tecnología, o utilizar la tecnología a nuestro favor. Que muchas veces, joder, tú ves TikTok, ves Instagram, y ves vídeos que dices, pero ¿cuál es la intención que hay detrás? O sea, subir vídeos por subir. Pero en cambio, ostras, somos profesionales, puedes subir vídeos con una intención. Total. Tanto hacia los demás, de ayuda, de aportar formación, información, conocimientos, como también para ti, porque te estás dando a conocer.
Totalmente. Y perfectamente podemos utilizar toda esa tecnología, pero vamos, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de la IA. De todo, absolutamente todo lo que es tecnología. Carlos, y si alguien que nos está escuchando ahora mismo está justo empezando, está en ese inicio, y tiene esa mezcla entre ilusión y miedo, porque van muchas veces de la mano cuando uno empieza su carrera profesional, ¿qué consejo le darías y por dónde tiene que empezar a construir su carrera? Pues sintetizando un poco lo que he comentado, haciendo cosas, haciendo. Pero eso mismo, que si charlas a bibliotecas, que si hablar con una librería y ofrecerle también hablar sobre algo, montar talleres, escribir, bueno, blog ya no tanto, ¿vale? Pero un truco, escribir un correo electrónico todos los días a personas que les interesan estos temas. El salir, ¿no? O sea, está muy bien que te sigas formando, que es súper importante lo que comenté antes, en tema de psicología, pero también en otros ámbitos, lo que hemos comentado. Toda esa formación te ayuda a abrirte, ¿vale? Pero lo más importante es dar los primeros pasos. Es que muchas veces lo que estamos hablando, nos quedamos ahí quietos, bueno, esperando que llegue. Y que venga. Claro, lo importante es ese. Además, es que los profesionales hacemos eso, además, que decimos, venga, la acción, pero luego nosotros muchas veces nos quedamos, sí, me he apuntado a otro máster, ¿vale? O me he apuntado a otro curso, estoy haciendo acción, ya, pero es una acción muy, muy segura. De acuerdo. ¿No? En cambio, hacer una acción, perdóname la redundancia, que no te haga sentirte tan segura, que te haga salir de tu zona de confort, ¿no? Importante, sí. El tema marketing, otro tema finanzas. O sea, que es algo que decimos, no, por favor, esas cosas también, es que eso está en el día a día. Porque es que al final que no se nos olvide que sois psicólogos y psicólogas, pero también estáis creando una empresa que es vuestra consulta y necesita un poco de esa visión de todo lo que implica en sí mismo el negocio. Absolutamente, y es necesario mover, como tú dices, me quedo con lo de hay que moverse. Claro, es que nos sentimos muy seguros, han sido muchos años estudiando psicología. Entonces, tenemos aunque luego tengamos miedo ante el primer paciente, pero sí nos sentimos seguros en ese conocimiento. Total. Y claro, de ahí, decir, venga, vamos a hablar del debe y el haber en contabilidad. O sea, eso es otro idioma totalmente extraño, pero total. Que va a estar en tu día a día. Uh-huh. Y es que es necesario para la sostenibilidad de tu negocio. Pero es que, claro, hablamos de negocio, pero es que ese negocio, digamos que es una expresión de lo que eres tú, totalmente. De tu vocación, que, a ver, nuestra profesión es muy vocacional. 100%. Pero que sea vocacional no significa que no comas y que no te hagas eso por la vocación. Exactamente. Al revés. O sea, cuanto más puedas obtener, más puedes dar. Exactamente. Al final me quedo con esta conversación, el mensaje claro, Carlos, es que hay que pasar de la teoría a la acción y que la profesión y la consolidación viene con el tiempo, con la experiencia y con las ganas de buscar ese conocimiento ya fuera de lo que conoces y con dar un pasito más hacia la incomodidad, ¿no? Y atravesar esas barreras. Sí, mira, ahora joder, lo estás sintetizando maravillosamente bien, ¿no? Me está encantando porque, joder, creo que estás dando un punto muy clave, porque al final no es tanto hacia afuera el formarnos, uh-huh. Sino hacia adentro. Totalmente. Hacia nosotros, que muchas veces que nos olvidamos. Venimos, ¿no?, a ayudar a otras personas para que miren en su interior y que hagan cambios dentro de ellos mismos. ¿Y nosotros qué? Que nosotros también tenemos nuestras limitaciones. Total. Lo estoy comentando. Ponerte delante de la cámara. Total. Eso es una limitación que seguimos teniendo. Que yo vengo de la generación de cuando las cámaras eran de esta que ibas encima del hombro, en cuanto te veías una cámara te escondías. Claro, pero eso requiere un trabajo interno. Eso totalmente. Por mucha formación que tengas, por muchos conocimientos que tengas, necesitas. Claro, tienes que dar ese paso de ponerte delante de la cámara. Y yo de verdad animo a todo el mundo a que coja el móvil y que se grabe. Total. Y que se permita reírse de sí mismo la primera vez cuando se grabe, que diga, ¿pero esto qué es? ¿Qué hago aquí? Sí, totalmente. Sí. Yo animo a que cojan, que se graben, que guarden ese vídeo uh-huh. Y que sigan haciéndolo. Porque además es que ese cambio que van a vivir luego, en el día de mañana, o sea, es que se van a sentir, ¿no? Tema autoestima, más seguridad, mejor te vas a sentir luego. Y eso repercutirá en tu negocio. Carlos, pues muchas gracias por esta conversación y me quedo con ideas que me parecen bastante importantes de todo lo que hemos hablado hoy.
y es que empezar evidentemente lleva su tiempo, consolidarse como profesional lleva tiempo y eso no tiene por qué implicar que aceptes cualquier cosa y a cualquier precio. Es una profesión muy pasional, pero no se nos olvide que es algo de lo que también tenemos que vivir y que, por supuesto, el síndrome del impostor y la impostora nos va a acompañar, pero que eso tampoco te frene a salir de tu zona de confort, más allá de lo que es la formación, sino de exponerte a otras áreas que van a ayudar justamente a que tu negocio termine consolidándose y que puedas ser ese gran profesional que esperas ser justo cuando sales de la facultad. Pues muchísimas gracias. Si estás empezando, queremos que recuerdes algo muy importante. No tienes que ser perfecto, perfecta desde el principio. Tienes que aprender a crear estructura para que tu negocio sea sostenible. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vivir de la Psicología. Gracias por acompañarnos hoy.